Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Factor Valor. Como podrán ver, tenemos casa llena y estamos de veras súper contentos de este trío que traemos hoy, precioso. El programa de hoy, ¿cómo se llama? Va a aparecer en pantalla. Se llama La historia en tres. Y va a ser en 3 bloques con 3 damas, 3 caballeros y 3 diferentes carreras, pero dentro de la misma historia. Y bueno, voy a pedir que se presenten. Bueno, saludo primero a los conductores, Chava, Laura, a nuestro productor Toño. Hola, Toño. Y quiero que se presenten. Empezamos con Ruth. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles esta nueva invitación. Me siento muy contenta con ustedes. Ha sido una experiencia muy grata. Y pues para quienes ya tuvieron la oportunidad de escuchar sobre Porfiriato y sobre moda, pues yo soy Ruth Yolanda Tilano Villegas, estudié la licenciatura en Historia en la Universidad de Guanajuato y desde ese momento me llamó la atención la moda, el concepto de la figura femenina, la belleza corporal, y esos son los temas que manejo. Muy bien. Felipe, si te presentas. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por estarnos viendo, escuchando. Y bueno, mi nombre es Felipe Mera Reyes, yo soy estudiante de doctorado en Historia aquí en la universidad y bueno, me dedico actualmente a analizar cine mexicano y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bienvenido. Y nuestro invitado nuevo del día de hoy. Muchas gracias. Yo soy Enrique Azanza Liera, soy presidente de la Academia de Historia, de la Sociedad Académica de Historiadores Iberoamericanos. Wow. Me apasiona la historia, pero fundamentalmente soy más conocido por el trabajo que he hecho en fotografía, pero realmente me gusta toda la historia en sí. Muy bien. Bienvenido. Bienvenido y pues de veras muchísimas gracias. Es bien padrísimo haber logrado este trío de historia que no sabe ni se mueva de su pantalla porque va a estar excelente el programa. Imagínense la combinación, pero ustedes se van a dar cuenta cómo entrelazamos. Pero yo quiero hacer primero una introducción. ¿Usted cree que es importante estudiar historia? Pues vamos a decirle el por qué y vamos a ayudarnos con unas laminitas para que más o menos se dé una idea. En realidad vivimos todos los días con historia, desde que nacemos hasta que morimos. Traemos fundamento por la historia. Y bueno, vamos a leer las láminas. Empezamos con el número 1. ¿Si nos ayuda, Laura? Sí, creo que sí. La historia debe de ser estudiada por ser esencial para los individuos y para la sociedad. Sí. ¿Se escucha bien? Perdón. ¿Así? Errores, Ok, Estamos la historia, en vivo. sí, estamos en vivo. La historia debe ser estudiada por ser esencial para los individuos y para la sociedad. Hay muchos caminos para discutir las funciones de este campo de estudio, pues puede ser interpretada en diversas maneras. La utilidad de la historia, sin embargo, se basa en 2 hechos fundamentales. Vamos a ver los 2 hechos fundamentales. Pues bueno, el primero es ayuda a entender a las personas y a la sociedad. Todos los seres humanos somos historias vivas, por mencionar algunos ejemplos que pueden parecer obvios. Utilizamos tecnologías que nos inventamos nosotros mismos y hablamos lenguas que son heredadas del pasado. Vivimos en sociedades con culturas complejas, tradiciones y religiones que no han sido creadas en el momento. Bien, seguimos con la segunda. ¿Si nos ayuda, Chava? Sí, claro, y otro hecho fundamental es el que viene a continuación, que se trata de la historia, que dice que la historia nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos. Así es. Y vamos con la otra laminita. Ah, perdón. Bueno, dice aquí que es una mirada a lo que ocurrió en el pasado y nos da un panorama completo de lo que es el mundo, es como es. No solo nuestra en realidad, sino el contexto global, incluyendo otras culturas y desde luego la naturaleza. Aprender sobre las causas y efectos de los eventos en la historia de la humanidad nos brinda mejores herramientas. Bien, vamos con la siguiente. Y dice, el comportamiento humano puede ser impredecible en ocasiones, pero una mejor comprensión a través del estudio de la historia puede proporcionar información de gran valor para las futuras generaciones. El análisis de nuestro pasado nos deja lecciones muy valiosas que sirven para predecir de algún modo las consecuencias de nuestras acciones en el futuro sin tener que pagar un precio muy alto por ello. Y esto es bien cierto, porque gracias a la historia
es que se han hecho pues ya estudios científicos y demás, y como que nos dejan todo en plato más fácil, ¿verdad? Y vamos Así con es. la siguiente, que es la número 5, y se las leo. El estudio del pasado es esencial para ubicar a las personas en el tiempo. Necesitamos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Conocer la historia es esencial para comprender la condición del ser humano. Esto les permite construir, avanzar y, si es necesario, cambiar. Ninguna de estas opciones se puede emprender sin entender el contexto y punto de partida. Vivimos en el aquí y en el ahora, pero hay una larga historia detrás que se desarrolló para ser lo que somos hoy. ¿Qué piensan? ¿Qué piensas, Enrique, de esto? A mí se me hace una cosa fundamental el estudio de la historia. Tristemente, el hombre analiza, muchas veces se dan las revoluciones, son las cosas y se vuelve a estancar, ¿no? La historia, un tanto. Pero sí nos sirve para aprender. Yo creo que esa es la función. Historia viene en realidad viene de el recopilador de datos. El hombre que sabe, los cuentos de sabios, decían los griegos, ¿no? Lo que hace Heródoto, que es considerado el padre de la historia. Yo creo que nos sirven, bueno, yo por ejemplo, a mí me da mucho coraje lo que hacen con los monumentos de Guanajuato, que parecen que tienen la maldición del judío errante. Entonces, todas esas cosas podríamos aprenderlas y evitarlas, ¿no? Claro. Porque ha sido un desmembramiento de patrimonio impresionante, ¿no? Y claro. se pierden piezas o vamos a ver en las fotos, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. Y así es. Y bueno, como pueden ver ustedes, tenemos a Ruth, que se ha especializado en el porfiriato, la moda, la belleza, de todo eso que hemos aprendido a través de 2 programas, de lo que hizo Porfirio Díaz, que muchos, la verdad, no sabíamos. De esos detalles de la vestimenta que se cambiaban 7 veces y demás, y demás, y demás. Y luego de Felipe, ¿qué nos cuenta Chava? Pues él trata todo lo que es el análisis del cine, el contexto, todo lo que tiene que ver con una identidad en el tema cinematográfico, ¿no es así, Felipe? Sí. Y aparte estudió lo que es la vida social, pues, ¿cómo se llama eso? Sociología. Sociología, ¿no? De la vida social. Sí, para ver el comportamiento de la gente a través de esa época. Tiempo, así Sí, es. ¿Cómo era? La sociología y otras disciplinas están, digamos, trabajando constantemente con la historia para, pues, precisamente ayudarnos a entender cómo fue esa realidad pasada y pues cómo funciona nuestra realidad. Nuestra realidad, como decían hace un momento, es producto de algo, de un devenir que viene de años atrás, siglos atrás. En fin, ¿no? Estamos aquí por algo y no es gratuito lo que en este momento estamos haciendo. Claro, el cómo somos, cómo pensamos, todo lo que tenemos tiene que ver con la historia. De hecho, vivimos en la historia, porque platicas de qué comiste ayer. Ay, fíjate que fui a un restaurante y me encantó la comida. Ya es parte de una historia. Claro. Ya estás haciendo algo y fíjate cómo es bien curioso. Le comentas a alguien, fíjate que me encantó la comida de ahí. Y ese va con otro, y con otro, y con otro, y se empieza a crear una cierta fama. Y hay gente que tiene fama en restaurantes de años. Incluso el mismo restaurante tiene una historia. Tiene una historia, tiene el porqué, quién es el chef, de dónde sacó la receta, Claro. si son originales, si son de antes, de la abuelita. Tiene su historia, hasta la comida, ¿no? ¿Quién te enseñó? Por ejemplo, a mí, mi abuelita me enseñó, y estilo muy de Michoacán, entonces tiene su historia de cómo hacer una comida, y te vas al norte y es otra historia de cómo hacen el pozole, te vas al sur y es otra historia de cómo hacen el pozole. Por Entonces supuesto. toda nuestra vida diaria tiene que ver con la historia, aunque es menospreciado y como que no le dan tanto la importancia, como que dicen, es historiador, yo pensé, abogado, ¿no? Y la verdad es que es fundamental, o sea, esta carrera es preciosa y es Sí, fundamental y es de nuestra vida de todos los días. Y usted que está en casa, igual, tiene una historia. Claro, Y platíquenos qué piensa de esto. Y claro, que nuestros invitados obviamente tienen también su historia y tienen su historia desde por qué les gustó pues obviamente estudiar esto. ¿Nos podrían decir, repetir nuevamente por qué, cómo nació su gusto por estudiar esto? Empezamos con... Bueno, yo lo comenté en algún momento. En el lugar donde nací había unas
pirámides destruidas en una zona arqueológica que todavía no está intervenida por el INAH. Y pues yo desde niño me maravillaba, me gustaba mucho ir al cerro ahí a explorar. Y yo me preguntaba, bueno, ¿quién construyó todo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién vivió aquí? Y La yo creo curiosidad, que, ¿no? Sí, Padre. la curiosidad fue uno de los principales motores para que yo posteriormente decidiera pues, estudiar historia. Así es, sí. Y Ruth, ¿qué nos comentabas la otra vez? Recordaba hace unos días que en realidad como que en diferentes episodios de mi vida me iba llegando estos pequeños guiños de a dónde me quería llevar el universo, ¿no? De descubrir esta gran misión, que yo creo que las vocaciones finalmente son las misiones que Exacto. tenemos en la vida. Así es. Les comentaba hace unos, en el programa el primer programa de hecho en el que estuve aquí, que yo estaba en la preparatoria, había estado de visita con una de mis amigas, nos quedamos a dormir ahí. Hicimos una pijamada y todas estaban dormidas, yo me levanté, fui la primera en levantarme en la mañana y me fui a la biblioteca de la casa porque siempre me han gustado los libros y saqué un libro que justo tenía muchísimas fotografías sobre mujeres con unos vestidos hermosos. Yo dije, esto me encanta. Se lo pedí, le saqué fotocopias y con ellos forré mis libretas en la preparatoria. ¡Ay, qué padre! Con el tiempo, ya estando aquí en Valenciana, me di cuenta que era la enciclopedia de los hermanos Casasola, estos fotógrafos porfirianos, Wow. y las mujeres que en ese tiempo sirvieron para adornar mi libreta son las mujeres a las que ahora estudio. Entonces, Wow. sí, es una cosa maravillosa. Precioso. Yo creo que estas mujeres han venido queriendo decirme cosas a través del tiempo y las he encontrado en estas fotografías o en películas de época, porque siempre me gustó ver cine de época y así les puedo comentar diferentes aspectos. Y creo que, y esta sería una invitación para la gente que nos está viendo, para los jóvenes que nos están viendo, que no importa la carrera, lo que importa es seguir esa vocación y encontrar eso que nos está hablando desde muy adentro, porque si realizamos aquel llamado, vamos a estar contentos en aquello que hagamos y no lo vamos a considerar trabajo, vamos a ser Exacto. seres humanos realizados. Y como Exacto. decían hace un rato, todos tenemos historia, sí, todos somos devenir. Como ciencia, la historia se define como el estudio de las acciones de los hombres en el pasado. Exacto. Y lo podemos poner en dos líneas, espacio y tiempo. Y todos estamos ocupando un espacio y vivimos este tiempo. Si nosotros podemos encontrar estos testimonios del pasado, ¿qué le vamos a dejar nosotros como testimonios a los jóvenes del porvenir? Exacto. Así es. Muy bien, wow. A ver, Enrique, platícanos, ¿cómo empezó esta vagancia Pues tuya yo creo que en la historia? en historia, primero pues yo nací en una casa muy antigua, en Dolores, rodeado de libros antiguos, rodeado de documentos muy antiguos, había trojes completas de papeles, y el jugar con todas esas cosas y empezarme a meter, Exacto. yo lo primero que hice cuando aprendí a escribir fue ir con mis nanas a preguntarles cómo se hacían las cosas en otomí. Y conservo el cuaderno Polito ese ya también es historia, ¿no? Ajá. Es historia. Y por ahí empezó, y luego tuve un abuelo que me enriqueció la vida terriblemente, don Guillermo Lira, que nos decía, los voy a llevar a conocer su país, a amar su país, a comprender su país y su gente. Y era un hombre que trataba con el mismo respeto, a un expresidente de la República que a su compadre don Wow. Rafael Nieto. Ese es un valor precioso. Sí, es un valor precioso. Y los sentaba juntos el día de su cumpleaños, a don Miguel Alemán y a don Wow. Rafael Nieto. Y él aparte era un profundo conocedor del país. Entonces nos iba parando y decía, mira, aquí hacen quesos, aquí hay estas pirámides, aquí está esto. Y yo gracias a eso me enamoré de mi país y me enamoré de su historia. ¿Y te encanta la fotografía? Me fascina. Eso se lo debo al profe Pérez Bolt. Pero déjenme decirle que de quién creen que es pariente. Imagínense, a ver, llame y... ¿A quién le ve parecido? No, ya dinos, ¿de quién eres? De José Alfredo. ¿Eres qué? Sobrino Sobrino de José Alfredo Sí, Jiménez, de ese garapiñado de familia. ¡Wow! Sí. Imagínense Sí, a sí, quién sí. tenemos Qué aquí en afortunados. el... Gracias. Gracias. Qué afortunados. Gracias, no, la fortuna soy yo. Ya va. Bueno, dentro de la historia, en cada quien en su área, desde luego, ¿nos podrían compartir algún hecho o algún acontecimiento que les haya impactado?
Por acá, Ruth. Yo creo que después de hablar varios programas acerca de la moda y de estos vestidos, a mí me gustaría comentar algo. Muchas veces se dice que la moda es algo superficial, ¿no? Que es algo externo, que no hay que darle tanta importancia y demás. Pero, por ejemplo, en el Porfiriato, la moda nos hablaba del interior de las personas. Y eso nos puede ayudar a nosotros a descubrir cuáles eran los conceptos de belleza. Exacto. O los conceptos de cuerpo que se tenían en ese momento. Y eso es algo que a mí me dejó muy marcada, porque entendí finalmente, gracias a estos acercamientos a diferentes fuentes, cómo la gente se ve a sí misma. Cómo es el concepto de cuerpo, cómo es el concepto de belleza y cómo se relacionan con un espacio determinado, que eso es fundamental. Y eso nos lleva a nosotros como historiadores no solamente a recordar los hechos en el pasado, sino a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre nosotros mismos. Y lo podemos poner a nuestra época y pensar, sí, las mujeres porfirianas hablaban a través de su vestido sobre su estado civil, sobre valores, porque inclusive se decía que si tú veías una fotografía de una chica porfiriana, podías saber cuáles eran estos sentimientos que tenía ella, su decencia, cultura, el pudor, la cultura. Wow. Exactamente, entonces lo pongo en nuestra época y digo, ¿qué estamos diciendo con nuestra ropa? Exacto. ¿Cuál es el concepto de cuerpo? ¿Cómo nos acercamos a nuestro propio cuerpo? ¿Cuáles son las ideologías que lo están determinando? Exacto. Por ejemplo, en estas imágenes que estamos viendo ahora, veíamos unos sombreros, ¿no? Podríamos decir, pues, unos simples sombreros. Pero si pensamos que eran sombreros para caballero y podemos encontrar estas formas, este era el concepto de masculinidad que se tenía. Si lo comparamos con los sombreros femeninos, que creo que es la imagen que sigue, wow, que tienen florecitas, que tienen encajes, que tienen las formas más redondeadas, sí, podemos encontrar valores femeninos y masculinos para la época. Y la pregunta que lanzo ahí al viento, ¿qué podrá decir la nuestra, donde ya todos usamos pantalón y prendas que hasta... Cachuchas. Exactamente, cachuchas, gorras. Como la que trae Chava, de repente. Sí, se los dejo de tarea. Híjole, sí, es impresionante todo lo que se puede aprender a través de la historia, la verdad, y el comportamiento humano, ¿verdad? Una fotografía. Y vamos ahorita, vamos a ir a un cortecito y después vamos a ver unas películas y ellos nos van a comentar, ellos no saben ni qué película es, pero ellos tres se van a enlazar para comentarnos de esa película en cuanto a su área, su moda, como sociedad y como fotografía. Y bueno, y ustedes nos tienen que cantar, ni modo. Si es sobrino, mínimo, Caminos de Guanajuato, mínimo. Le ayudamos, no se preocupe, aquí somos expertos. Vamos a un cortecito y regresamos. Muchas gracias. Y llame, ¿qué le parece esta historia en 3? Y va a ser en 3 actos.